La Escuela de Estudios en Psicoanálisis y Cultura, junto con la revista Desde el Jardín de Freud de la Universidad Nacional de Colombia, están invitando a participar en la jornada de estudio y trabajo ¿Qué hacer con el odio?, que se va a realizar entre el 25 y el 26 de septiembre de 8 a 5 de la tarde en el Auditorio Margarita González del edificio de posgrados de Ciencias Humanas. Y vamos a comunicarnos con Mario Bernardo Figueroa, director y editor de la revista Desde el Jardín de Freud y coordinador del evento. Muy buenos días, Mario Bernardo. Muchas gracias, buenos días y buenos días a la audiencia. Bueno, nos ubicamos en el odio. ¿Qué tal si hablamos un poco sobre el odio, sobre el disgusto, sobre la aversión, sobre la enemistad, sobre la repulsión? Sí, creo esa es la idea en estos 2 días, el miércoles y jueves de esta semana, de 8 a 5 de la tarde en el edificio de posgrados de Ciencias Humanas, Rogelio Salmona. Ese es el propósito, de discutir sobre todo esto y ver cómo en la sociedad contemporánea y de manera muy álgida en nuestro país estamos con frecuencia bajo la influencia del odio, que no pocas veces es ciego. Pero el odio se va a discutir seguramente si es un sentimiento o un resentimiento. Es un afecto, es una pasión más que un afecto incluso, y es constitutivo del ser humano. No hay posibilidad de pensar un ser humano libre de odio. Es una pasión que digamos que es necesaria también, pero más allá de esa dosis del odio que convive con el amor y que es como la otra cara del amor, hay un odio visceral, hay un odio que apunta a la destrucción del ser del otro, a la destrucción de la diferencia, y ese es el que produce más estragos, esa forma de odio, ¿sí? Sí. Y que es más capitalizado en la sociedad contemporánea por los movimientos políticos y por el poder. Mario Bernardo, ¿nos hemos trasladado del odio de la política a una política del odio? Sí, en eso estamos, ¿no? Hoy en día aparentemente se aborrece lo que es política, pero no nos damos cuenta con frecuencia de hasta qué punto estamos manejados por un odio desde una perspectiva política, es decir, el odio al que piensa diferente, el odio al que concibe el mundo, los ideales de una manera extraña, el odio a las mujeres, el odio a los niños, ¿no? Ahí hay son objetos particulares, se convierten en objetos y son reducidos a tal, y lo estamos viendo. Por ejemplo, el odio a los migrantes, el odio a los pobres, que más que una fobia a los pobres, como se ha planteado, me parece que lo que hay es un odio a los pobres, ¿no? Lo que, por ejemplo, Europa aborrece no son los migrantes, los árabes que llegan con los petrodólares o con sus limusinas o con sus rodeados de sus séquitos. A esos se les admira, se les aprecia y se les abren todas las puertas. El migrante que se odia es el migrante pobre, ¿no? Y igual aquí a los venezolanos contra los que se levantan ofensas y críticas no son los venezolanos que llegan con todo su dinero a invertirlo acá, sino los que vemos por las carreteras o en los semáforos. Es decir, el odio recae de manera muy fuerte sobre los pobres en la época contemporánea. Pero además como que ha ascendido el odio en la subjetividad neoliberal. Sí, en el neoliberalismo obviamente, porque los lazos digamos sociales se fracturan bajo la idea de que lo importante es mi triunfo, de que lo importante son mis logros y que debo ser pragmático y olvidarme de los demás, y se trata de triunfar a toda costa, ¿no? Bajo cualquier precio. La ética, por ejemplo, queda también desueta, y en ese sentido la ética pues de los cuidados, de apreciar al otro, del pacto, ¿no? De aceptar el pacto,
de aceptar que hay que perder algo para poder pactar y convivir con el otro. Nadie quiere perder, hay una entronización del lo absoluto, ¿no? Y eso tiene un gran ingrediente de amor propio y que convive muy bien con ese odio a la diferencia, ¿no? Los dos se trabajan mancomunadamente. ¿Y los mal llamados falsos positivos son odio? Sí, ahí hay una base de odio que es muy interesante, porque aparentemente aquel al que se asesina allí no es un enemigo, aparentemente, ¿no? Porque no es un contendor, no está en un ejército, no hace parte. Las personas que han sido, la mayoría jóvenes, que fueron asesinados en los falsos positivos, pues no eran adversarios ideológicos, no pertenecían a la guerrilla o algún ejército contendor, ¿no? Sino que eran personas en un estado de vulnerabilidad, que fueron enganchados con la idea de que irían a hacer trabajos al campo, a otras ciudades, y luego fueron asesinados y vestidos, pero ahí vestidos como, se hicieron pasar como guerrilleros o como miembros de grupos paramilitares, pero ahí no había un adversario político, ni ideológico, ni de armas, ¿no? Entonces uno dice ahí, bueno, y entonces sí había odio ahí, y esa es una pregunta muy, muy importante, y es una de los temas que vamos a tratar en esas jornadas, pero también se va a tratar, como les decía, el odio a las mujeres, el odio a los niños, el odio en la constitución de las masas, el odio en las redes sociales, ¿no? Todo esto, hay una vociferación de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales están animadas de una gran cantidad de odio, no solamente, digamos, de toda la parte de la pantalla, de lustrar las imágenes, de darse pantalla, darse visaje, como dicen los jóvenes, ¿no? Sino que además hay una gran cantidad de odio que circula en las redes sociales, y entonces habrá también un espacio para eso, ¿no? Cómo vociferan las redes sociales. ¿Qué podemos hablar dentro de esta jornada de estudio y trabajo de qué hacer con el odio sobre los participantes? ¿Quiénes son los invitados? ¿Podemos hacer una mención de algunos? Sí, claro, obviamente hay un grupo de base que son psicoanalistas, buena parte de los profesores de la Escuela de Estudios en Psicoanálisis y Cultura de aquí de la Nacional, pero también está invitado Omar Guerrero, que es un psicoanalista que trabaja hace muchos años en París, en la institución Primo Levi, que es una institución dedicada fundamentalmente al trabajo con inmigrantes y con gente que ha sido víctimas de conflictos y de violencia política en el mundo entero. Esta sede de la Primo Levi es en París, y él viene de allá para trabajar eso. Viene también una psicoanalista argentina, Nora Merlín, que ha trabajado mucho en el campo de la intersección entre psicoanálisis y política. Viene también el escritor Daniel Ferreira, que es escritor colombiano, que está trabajando, ya ha publicado 4 libros de su pentalogía sobre la violencia en Colombia. Es el autor de Viaje al interior de una gota de sangre, La rebelión de los oficios inútiles, y hace poco publicó una sobre el Sol Negro, es su última novela, que trata, pues el episodio central ahí es la batalla de Palo Negro de la Guerra de los 1000 días, que fue la batalla más sangrienta de esa guerra. Y viene también el profesor y el magistrado rector de la Universidad del Externado, Juan Carlos Henao, que tuvo una participación importante en la elaboración, en la asesoría de los acuerdos de paz desde la perspectiva jurídica, los acuerdos con las FARC. Mario Bernardo, ¿dónde sí. se notó más el odio? ¿En las negociaciones o después de que firmamos el acuerdo? ¿Dónde qué, perdón? ¿Se manifestó más el odio? Yo creo que me parece que el odio se manifestó de manera contundente con el plebiscito, ¿no? Sí. No ha dejado de manifestarse, pero me parece que una manifestación muy contundente fue aquella del plebiscito, ¿no? Justamente habrá una ponencia, algo así como un no odioso, ¿no? Que es una ponencia que va
que va a trabajar un poco ese fenómeno de lo que ocurrió allí en el plebiscito, va a hacer una lectura de eso. Allí se manipuló de manera muy dinámica y muy hábil el odio hacia las mujeres, el odio hacia los homosexuales, hacia las lesbianas, los gays, ¿no? Echando a rodar esta historia también de que en los acuerdos se habría pactado un dispositivo pedagógico que convertiría en homosexuales a los hijos e hijas de los padres colombianos, ¿no? Mario Bernardo, perdón, sí. Es que ya se nos está agotando el tiempo. El evento, ¿qué hacer con el odio? ¿Quiénes se pueden inscribir o cómo hace uno su participación? La entrada es libre, simplemente es de 8 a 5 de la tarde, entonces llegar antes de las 8 para inscribirse y poder tener acceso sin ninguna dificultad. Mario Bernardo Figueroa, muchas gracias por darnos la información para esta jornada de estudio y trabajo. ¿Qué hacer con el odio? Yo también no te odio, Mario Bernardo. Muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Por allá estaremos. Y muchas gracias a los oyentes y los invitamos a todos, los esperamos allá. ¿Qué hacer con el odio? Muchas gracias. Hasta luego.